Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el video del año 2023. Vamos a hacer un repasito de los hitos, de los momentos o las propuestas más importantes, lo más movilizante que nos espera durante todo este año 23, cambios que vinieron para quedarse y bueno, me gustó ponerle como título a este video, lo habrán leído ya en la miniatura de YouTube, me gustó ponerle el año de la revolución interior, ¿sí? Porque este año va a estar marcado por 3 o 4 sucesos importantes. En primer lugar, Plutón va a estar cambiando de signo después de 15 años de haber transitado por el signo de Capricornio. Plutón va a estar haciendo por primera vez su ingreso a Acuario después de más o menos 248 años, que es lo que tarda en dar vuelta al zodíaco, ¿sí? Entonces va a estar, creo que solamente 3 meses durante el 2023 ingresando a Acuario, después va a retrogradar, va a volver otra vez a Capricornio para ya en el 2024 ingresar de manera definitiva. Entonces nos va a estar dando un adelanto de lo que nos va a traer a nivel de cambio en la realidad, en la conciencia cuántica y cambio interior también. Este año también nos va a traer el cambio de signo de Saturno, que obviamente no es un planeta tan lento como Plutón, pero que se va a pasar 2 años y medio en el signo de Piscis. Y bueno, vamos a ir hablando ahora de qué nos va a traer posiblemente este evento astrológico, pero es digno de ser mencionado. Júpiter también es un ciclo muchísimo más rápido, el de Júpiter tarda 12 años en dar una vuelta completa al zodíaco, pero este año va a estar iniciando un nuevo ciclo en su recorrido, ya que va a estar transitando por el signo de Aries. Va a ser un paso rapidito, ¿sí? Va a ser un par de meses, después va a pasar al signo de Tauro, pero de alguna manera es como que nos va a apretar el botoncito del reseteo de lo que es el significado trascendental de la vida, donde encontramos motivación, sentido. Quizás nos traiga una mini crisis de fe, hay que ver también la carta natal de cada uno y qué cuestiones están siendo activadas por este tránsito, pero ¿para qué? Para que avancemos con más fuerza, con más fe, confianza y optimismo, para que nos animemos a conectar con la fuerza de nuestro deseo y a movernos en función de lo que queremos realmente en la vida, confiando en que todo se va a desenvolver conforme al plan maestro del universo y que en el fondo el error no existe. Así que podemos relajarnos y podemos de alguna manera animarnos a salir de aventuras y a salir del espacio conocido. El cuarto evento que les voy a mencionar el día de hoy, que igual ya vamos a hacer el video particular porque lo amerita y obviamente vamos a tener videos para cada uno de los eclipses, pero es el cambio del eje nodal. Estuvo el nodo norte, todavía sigue hasta mediados del año entrante, va a seguir el nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpio, realmente un eje que se siente, ¿no? Un eje movilizante en la vida de todos nosotros y va a dar paso a otro eje que también va a ser muy movilizante, que va a ser el eje Aries-Libra, un eje netamente vincular, el eje que nos va a movilizar, un eje neurálgico en nuestra realidad, porque nos va a movilizar desde la conciencia del yo, de quiénes somos, cómo emprendemos en la vida, cómo nos animamos a mover en función de nuestro deseo, cuánto conectamos con lo que realmente queremos y con nuestros intereses intrínsecos, más allá del deber ser, de lo que corresponde, de la tiranía de los tengo que, de los debo y demás. ¿Quién soy yo también como individuo cuando me encuentro con el otro? Entonces, el eje Aries-Libra es el eje en donde uno toma conciencia de sí mismo, más allá de cualquier decorado que pueda estar alrededor nuestro, y al mismo tiempo tomamos conciencia del otro cuando nos encontramos con el signo de Libra. Entonces, va a estar muy sacudido todo lo que sea tema vincular, todo lo que sea tema reciprocidad en las relaciones. Van a ser eclipses movilizantes en la vida de todos nosotros y nos van a llevar a tomar mucha conciencia, nos van a motivar muchos procesos de cambio, sobre todo en nuestra forma de movernos por lo que queremos por un lado y en nuestra forma de vincularnos. No se asusten, no significa que tal o cual vínculo tenga que necesariamente finalizar, pero sí lo que va a haber que depurar con estos eclipses, sobre todo considerando que Libra va a ser nodo sur, va a ser
nuestra forma de vincularnos. Vamos a hablar un poquitito entonces, agregar un poquito de información, tema eclipses, a lo que ya les acabo de decir, pero tengan en cuenta que vamos a hacer un video particular cuando esté cerca el cambio de eje nodal, que va a ser para mediados del año siguiente. Creo que ya va a haber un eclipse en Aries, aunque no haya cambiado los nodos todavía, va a haber un eclipse en Aries, ni bien el Sol ingresa, creo que el 24 de marzo, no me acuerdo bien, me lo debo haber anotado por algún lado, pero no lo tengo a mano en este momento. En fin, ya van a estar esos videos específicos, pero no lo quería dejar de mencionar como un evento movilizante del año. Y como les conté, el título de este video decidí ponerle el año de la revolución interior. No significa que ni la revolución interior va a comenzar este año, ni va a terminar este año que entra tampoco, pero es un año donde definitivamente la propuesta del cielo es que nos conectemos con la conciencia cuántica, con nuestro yo superior. Van a estar muy activos los últimos 2 signos del zodíaco, que son Acuario, ¿sí? Que nos conecta con ese flash intuitivo de la conciencia cuántica, que nos baja información con la conciencia colectiva. Y también vamos a estar con Piscis muy activo. Todavía está ahí Neptuno, que en su largo tránsito de 10 años de Piscis todavía le queda un añito más, y va a ingresar Saturno, ¿sí? El planeta de la realidad, de los límites de la realidad, del tiempo, de la crudeza de este mundo dual, se va a encontrar con Piscis, ¿no? Que todo lo disuelve, de alguna manera no solamente disuelve los límites de la realidad, sino que todo lo relativiza, y en última instancia Piscis nos recuerda que todo lo que suceda en este plano dual, todo lo que se puede ver y tocar, incluso nuestras relaciones más íntimas, las personas que amamos, todo eso en esta vida hace parte de la experiencia humana, de la experiencia dual, es un aprendizaje en el largo recorrido del alma que tiene tiempos larguísimos que no llegamos ni siquiera a imaginar, y que en el fondo lo que realmente importa, lo que realmente es eterno, trasciende todo este plano dual. Yo realmente creo que, más allá de que obviamente seguimos siendo una humanidad dominada en gran parte por el ego, por el instinto de supervivencia, por creer que no sé, que si yo tengo, alguien tiene que perder, para que yo gane otro tenga que perder, y nos olvidamos de que como es adentro es afuera, de que el bien que me hago a mí mismo es el bien que le hago a los otros y viceversa. Nos olvidamos que estamos todos en algún punto conectados y como en el mismo juego, en la misma Matrix, en el mismo aprendizaje del alma. Pero más allá de que la sociedad sigue predominando, cualquier sociedad, no importa, no tiene que ver ni con Oriente ni con Occidente, seguimos en gran parte dominados por el tema, por esta mente no observada que es el ego. Realmente de forma creciente, cada vez más la conciencia humana empieza a cambiar su frecuencia vibratoria. De hecho, hoy en día, por suerte, estamos viviendo una era en donde el salto de conciencia está mucho más accesible para todos nosotros. Es como que está mucho más democratizado el acceso a la información espiritual, a distintas herramientas de toma de conciencia, autoindagación, de conexión espiritual, que antes era muy difícil acceder, que antes era, para algunos estratos sociales, para algunas personas era inimaginable. Y hoy está todo, si buscamos, si queremos encontrarnos con esa información, está todo al alcance de nuestras manos. De hecho, esto de que por más que la conciencia predominante siga siendo dominada por el ego, en algún punto es como que los seres humanos cada vez más estamos buscando elevar nuestra frecuencia vibratoria, muchos lo estamos logrando. Obviamente es un camino, es un aprendizaje, ¿no? O sea, por más que podamos cultivar presencia, que podamos estar mucho más en paz y en calma con nosotros mismos por momentos, va a haber momentos donde igualmente todos nosotros somos tomados por el ego, por patrones inconscientes, por temas repetitivos, conductuales que nos cuesta modificar, pero cada vez más la toma de conciencia está al alcance de nuestras manos y cada vez somos más los que nos comprometemos y ponemos nuestro granito de arena para elevar nuestro estado de conciencia y de esa forma, sin siquiera saberlo, aportar al colectivo, aportar el trabajo que hacemos con nosotros mismos es nuestro mejor aporte a la sociedad, es nuestro mejor aporte al estado de conciencia grupal.
algo bueno, que tiene que ver mucho con Acuario, ¿no? Plutón va a estar ingresando al signo de Acuario y Plutón tiene la característica de que cuando ingresa un signo, primero que se siente mucho el cambio de energía. Y todo esto lo digo por haberlo leído en libros, porque realmente era muy chiquita cuando Plutón cambió de Escorpio a Sagitario y de Sagitario a Capricornio. Realmente no tengo demasiada conciencia de cómo fue el proceso, así que este va a ser el y además tampoco sabía astrología como para estar prestando atención a los detalles, pero este, por lo menos para mí, va a ser el primer cambio de Plutón de signo en el que yo voy a estar atenta a ver cómo se va produciendo, cómo se va desenvolviendo este cambio a nivel social. Entonces, Plutón tiene la característica de que cuando cambia de signo, Plutón representa el principio del poder. El poder, las dos caras del poder. El poder que buscamos fuera de nosotros, el poder que surge del miedo, del control, de ejercer dominio sobre nuestras circunstancias o las personas que nos rodean. Esa es la baja conciencia, la baja propuesta plutoniana. Pero Plutón también nos conecta con el poder intrínseco, el poder que surge, nuestro poder personal, el poder que surge de nuestra voluntad interior y que nada ni nadie nos puede arrebatar porque es nuestro y no depende del control que ejerzamos sobre las circunstancias o las personas de nuestra vida. Entonces, como Plutón tiene que ver con el poder, y también tiene que ver con la sombra, con eso que nos cuesta ver, que tenemos miedo de reconocer, que preferimos esconder debajo de la alfombra para no hacernos cargo, para de alguna manera seguir pensando que somos víctimas de la circunstancia, que no somos responsables de crear las circunstancias que nos rodean, de que somos víctimas de lo que nos sucede y que muchas veces escapa a nuestro control y no podemos hacer nada para cambiarlo. Entonces, cuando Plutón ingresa a un signo, se caracteriza por polarizar su expresión. O sea, Plutón va a sacar lo mejor y también va a sacar lo peor de Acuario. Entonces, tenemos que hablar del signo de Acuario en sus dos polaridades, en sus dos expresiones, en la propuesta evolutiva más alta a la que todos debiéramos aspirar. Y también tenemos que ser conscientes de los riesgos del tránsito de Plutón en Acuario, que va a durar 20 años. Sí, creo que hasta ingresa ahora en el 2023, bueno, hasta el 2043. O sea, va a ser un proceso largo. Después, como pasa con todos los transpersonales, son tránsitos tan lentos que cuando recién ingresan al signo, la energía se siente súper fuerte, pero después nos vamos acostumbrando. Entonces aprendemos a vivir de esa manera y ya no nos llama tanto la atención. Por eso tenemos que estar atentos ahora cuando se viene este cambio de energía, porque vamos a estar sembrando la semillita, las bases de cómo vamos a vivir esta propuesta de cambio de conciencia. Entonces, como les decía, Plutón hace surgir necesariamente, hace surgir la sombra de lo que toca, en este caso la sombra de Acuario. ¿Para qué? Para que veamos, para que tomemos conciencia de lo destructivo de nuestra forma de vivir ese arquetipo, de todo lo que no está funcionando en nuestra forma de vivir Acuario. Y antes de que piensen, o de que piensen, bueno, yo no tengo ningún planeta en Acuario, entonces a mí esto no me afecta. Y no, como les cuento en otros videos, les debo contar que todos llevamos la energía presente de los 12 signos adentro nuestro y que todos nos conectamos en algún momento con esta energía, más allá de que nos identifiquemos o no con su propuesta evolutiva. Entonces, a tomar mucha conciencia, a prestar mucha atención a lo que les voy a ir diciendo ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser las sombras de Acuario que Plutón haga surgir? Acuario es un signo que se caracteriza por la fraternidad, que se caracteriza por pretender la igualdad de todos, por aspirar a grandes ideas, a grandes aspiraciones, no me sale la palabra, como utopías, ¿no? De cómo debiera la realidad ser. Acuario es un signo muy conectado con el bien colectivo. El problema de esto es que si nos conectamos con la frecuencia vibratoria más baja de este signo, corremos el riesgo de que en pos del colectivo, en pos del bien del grupo, en pos de cierta ideología, forma de pensar o cierta realidad que considero superior a otra, en pos del colectivo, negar
al individuo, ¿sí? O al revés, también vamos a estar observando quizás en distintos eventos cómo los individuos, para persiguiendo nuestro propio bien, nuestra propia realización, muchas veces negamos el bien colectivo o nos olvidamos de ese bien macro. Entonces, Plutón está saliendo de su recorrido por Capricornio, estuvo 15 años en el signo de la tradición, del pasado, de las estructuras, del tiempo, de las normas, de la autoridad, y de alguna manera él es como que puede incluso significar este cambio de energía, que el poder sale de ahí, sale de la autoridad, que es como esa autoridad jerárquicamente superior, medio paternalista, de la cual no solamente salen las normas que se nos imponen, sino hacia la cual miramos en busca de protección, como una especie de padre que debiera protegernos, como ese concepto que se tenía de Dios hace muchos años atrás, en la antigüedad, cuando Dios era, por lo menos para el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, era un Dios castigador, un Dios que premiaba si hacías las cosas bien, castigaba si hacías las cosas mal. Dios no era un ejemplo de amor incondicional. Bueno, Capricornio tampoco. Capricornio, desde lo que estuvimos observando, desde cómo nos conectamos a nivel sociedad con este arquetipo, Capricornio es un cúmulo de deber ser, de normas que están socialmente escritas, promulgadas o que están implícitas en la sociedad, en los grupos de pertenencia, en el colegio, en las familias. Son normas de comportamiento a las cuales, si queremos ser buenos y merecedores de amor, tenemos que adaptarnos, tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para no ser ovejas negras, para no ir en contra del orden preestablecido y de esa forma garantizar nuestra pertenencia a la tribu. Entonces, ahora que Plutón sale de este signo que nos estuvo durante 15 años mostrando también los abusos en nuestra forma de conectar con la energía de Capricornio, que no es obviamente solo lo que les acabo de mencionar. Capricornio tiene muchísimas cosas buenas que surgen de su integración. Lo que pasa que, como les contaba, Plutón hace surgir la sombra para que tomemos conciencia del caudal de destructividad que tiene cuando vivimos la energía de ese arquetipo de manera poco consciente. Ahora con el paso a Acuario va a suceder algo similar probablemente, pero como objetivo de toma de conciencia, o sea, a ver, si vamos a hablar de la sombra, lo único que tenemos que hacer es mirar la historia hacia atrás, porque en el último paso de Plutón por Acuario fue la revolución de los Estados Unidos, donde se libertaron, y la revolución francesa, que terminó en derrocar el orden preestablecido, derramar un montón de sangre, un montón de destructividad. ¿Para qué? Para terminar después con un régimen, con establecer un régimen similar. Entonces, al final se derramó, no sé si sangre en vano, porque todo sirve para algo y suma de alguna manera, y yo tampoco soy profesora de historia, ni soy muy ducta en esta rama, así que no quiero hablar por demás porque alguien ya me va a corregir en comentarios, pero es como que la Revolución Francesa se pasó, las minorías o mayorías oprimidas, ¿no?, por el orden imperante, se cargaron de resentimiento, se cansaron de ceder sus derechos individuales y que dijeron, tomemos el toro por las astas y armemos la revolución. Todo ese cúmulo de resentimiento se manifestó de forma extremadamente violenta, con mucho derramamiento de sangre, con destrucción por demás, y al final terminó en un orden similar que tampoco reconocía los derechos de las minorías o del pueblo o de las personas que estaban victimizadas, ¿sí? Entonces, esa es la sombra de Acuario, el rebelde sin causa, la destrucción por destruir, las víctimas que nadie niega que pudieron ser objeto de injusticias, pero que después terminan contribuyendo a generar más dolor en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a hablar mejor porque me hice un punteo acá para no perder el hilo y no olvidarme de nada de todo lo que les quiero decir. Pero cuando las víctimas muchas veces se ocupan de perpetrar el odio y la destrucción en la realidad. Porque cuando soy víctima de una injusticia y no logro superarla y aceptarla desde el amor, desde la comprensión y desde hacer algo con esa algo constructivo con esas circunstancias difíciles que me tocó vivir,
lo que termina pasando es que me siento legitimada, me siento justificada para dañar al otro, sea sea mi agresor o sea alguien a quien le proyecto todo ese odio que tengo acumulado dentro mío. Me siento legitimada para ejercer el odio, para dañar, para destruir en función del daño ilegítimo que siento que se me hizo a mí. Y el problema con eso es que no me libero ni a mí, ni libero al mundo. Y con mi odio, con mi destrucción, con mi resentimiento, no termino de soltar el dolor y lo único que hago, volvamos al principio del video cuando les contesto de la conciencia cuántica. Todos estamos conectados, todos. El nivel de conciencia de la sociedad se corresponde con el nivel de conciencia de cada uno de los individuos que la integran. Entonces, si yo hago un salto de conciencia, si yo me conecto con el amor por sobre el odio, contribuyo al despertar colectivo. Pero también si hago lo opuesto, si guardo resentimiento, si no termino de soltar culpas, o sea, de culpar al otro o de culparme a mí misma, si no termino de darle la vuelta a eso, lo que voy a estar haciendo también es sumar, o mejor dicho, restar al estado de conciencia grupal. Entonces, con este cambio que supone Plutón que va de Capricornio a Acuario, la propuesta del cielo es que haya realmente un cambio importante en los centros de poder de la sociedad, ¿sí? De la sociedad, del individuo, no importa. Los centros de poder están cambiando, ¿sí? Y de alguna manera, para lograr que este cambio se materialice y llegue a buen puerto, ¿qué tengo que tomar conciencia? De que el mayor sistema de control de masas y de control del individuo es el control del pensamiento. Si consigo, y esto lo saben muy bien los dictadores, los políticos, no me importa si es democracia, si es comunismo, si es república, si es monarquía, esto lo saben muy bien las clases dominantes. Si logro que las masas piensen de cierta manera, si puedo sembrar. Hay una película, creo que se llamaba El Origen, que era como que sembraban la semillita de un pensamiento que después se iba desenvolviendo en la mente de las personas. Y es un poquito eso lo que pasa cuando cómo se manipula las masas, sembrándole pensamientos a través de los medios de comunicación, a través de los discursos políticos, a través no sé, de conversar con gente que piense de tal o cual manera. Todo el tiempo estamos sembrando, estamos siendo campo de siembra de semillitas de pensamiento. Y a nosotros corresponde decidir qué semillas vamos a regar para que florezcan y a cuáles no les queremos dar alimento porque no nos suman, no queremos ver florecer en nosotros. Entonces, toma de conciencia. Si domino el pensamiento de masas, domino el control sobre la realidad, sobre cómo quiero que las cosas sean. Entonces, la libertad. Acuario es un signo que todos identificamos, no importa cuánto sabemos de astrología. Yo digo Acuario y todo el mundo automáticamente piensa en libertad. Y el problema acá es, ¿qué significa libertad? Porque desde un pensamiento más infantil, libertad, ¿qué puede ser? Puede ser no tener horarios, no tener jefes, no sé, no tener compromisos, no tener deudas, no tener nada que me ate, no asumir, no sé, un proyecto en común con ninguna pareja porque no me quiero comprometer a nada. Bueno, será un nivel superficial de libertad, pero en un plano más profundo, nosotros que nos pensamos tan libres de decidir, estamos extremadamente condicionados y programados. ¿Por qué? Por todo nuestro material inconsciente, por lealtades familiares, por lo que traemos de otras vidas, por heridas que nos quedaron, duelos que nos quedaron incompletos desde la infancia, por un montón, por nuestra forma de percibir la realidad, porque vemos lo que queremos ver, lo que podemos ver. No podemos ver algo que creemos que no creemos que existe, por ejemplo. Entonces, si no nos permitimos revisar nuestra percepción, si no nos permitimos revisar nuestros mandatos familiares, nuestras lealtades familiares, si no nos empezamos a replantear, a preguntar por qué, a dudar de las normas, a dudar de las verdades absolutas, a dudar de... siempre que, no sé, cada vez que nos encontremos pensando, bueno, esto siempre se hizo de esta manera, dudemos, porque el objetivo de Plutón en Acuario es que
dudemos de todo. Entonces, si realmente queremos ser libres en el mayor sentido de la palabra, tenemos que hacernos conscientes de nuestra programación inconsciente, porque si nos hacemos conscientes de cuán programados estamos, entonces desde ahí recién vamos a poder elegir como adultos responsables y creadores de su realidad, vamos a poder elegir cambiar esos programas limitantes, esas creencias limitantes, por otras más expansivas que nos ayuden a vivir con mayor soltura y en mayor sintonía con nuestra esencia. Entonces, la última de las libertades humanas consiste en poder elegir la propia actitud frente a las circunstancias que me toca vivir, no importa cuán difíciles sean, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento no está generado. De hecho, todo nuestro sufrimiento, porque el dolor es inevitable, podemos sentir dolor, estamos en un mundo dual, hay circunstancias que nos van a doler, la gente, no sé, nuestros seres queridos mueren o les pasa algo grave, malo, no sé, pierde el trabajo. Hay cosas que duelen, sufre un accidente, hay cosas que duelen y el dolor no se puede negar, se puede sostener, se puede gestionar, se puede atravesar y se puede resignificar. Pero el sufrimiento casi siempre surge de nuestra interpretación mental de las circunstancias y no de las circunstancias en sí. Es más, muchas veces sufrimos por adelantado ante el miedo que nos produce que se suceda cierta circunstancia, que al final muchas veces no pasa, o sea que sufrimos en vano, y si pasa, la mayor parte de las veces no resulta ser tan grave como esperábamos que fuera. Entonces, ¿cuánto sufrimiento nos podemos ahorrar? ¿Cuánto más libres podemos ser si nos volvemos muy atentos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y cortamos de raíz cualquier creencia limitante, cualquier juicio que altere nuestra paz? Porque como el campo de la vida es un campo energético de resonancia cuántica, como es adentro es afuera. Entonces, si vivo con miedo, ¿qué voy a traer? Circunstancias que me asusten, que me generen más miedo, porque así funciona el universo. Si yo todo el tiempo estoy con una energía de miedo, el universo, ¿qué va a decir? Bueno, voy a darte cosas, a darte situaciones que vibren en esa frecuencia en la que vos vibrás, porque lo similar atrae lo similar. Entonces, si siento miedo, voy a recibir excusas para vivir asustada, para confirmar de alguna manera que ese sentimiento estaba justificado. Entonces, hay que estar muy muy atentos y hacer un proceso de corte de raíz de cualquier sentimiento o pensamiento que no nos resulte nutritivo y que sea más bien destructivo y limitante. Lo cual, como siempre les digo, no significa no sentir, anular el pensamiento, anular el sentimiento y mandarlo por debajo de la alfombra para que opere y siga ahí gestándose de manera inconsciente. Significa sentir lo que tengo que sentir, pero después soltarlo y dejarlo ir, sin culpa, sin juzgar. Y hablando de juicios, también hay que tener algo muy muy consciente acá. Tema juicios. Los juicios que hacemos sobre los demás, y esto tiene mucho que ver con el paso de Plutón en Capricornio, que está finalizando ahora, que Capricornio es un signo que suele juzgar al otro, ¿no? Y ojo que también Acuario en cierto punto, porque Acuario es un signo fijo que se apega a sus ideas. Entonces, si nos conectamos desde la vibra más baja con esta energía, nos vamos a apegar probablemente a que nosotros tenemos la mejor forma de pensar y nos va a costar comprender o nos vamos a sentir incluso superiores cuando veamos personas que no entienden nuestra forma de razonar, que piensan distinto de una forma que nosotros consideramos inferior, ¿sí? Entonces, Acuario también se fija en sus ideas y también muchas veces juzga, mira en menos ciertas formas de pensar o ciertos comportamientos. Y acá hay que comprender muy bien, volvemos, campo de resonancia cuántica, los juicios que hacemos sobre otras personas son juicios que nos encadenan a nosotros mismos, que pasan a conformar sin que nos demos cuenta, pasan a conformar esa mochila que terminamos cargando y llevando a todos lados. Y acá les voy a poner un ejemplo
muy, muy personal, ¿sí? Yo hace muchos años atrás, a ver, yo tengo mucha energía cardinal en la carta, ¿no? Entonces a mí todo esto de emprender, de ser mi propia jefa, de animarme a hacer algo que me apasione, que me haga correr sangre por las venas, me volvía loca, solamente que en algún momento de mi vida, hasta hace no mucho tiempo atrás, no tenía ni idea, no sabía ni lo que me apasionaba, no me animaba a lanzarme más, o sea, era empleada, hacía lo que sabía hacer, no me llenaba, pero tampoco me animaba ni veía como una opción posible hacer algo distinto. Y ¿saben qué? Cada vez que yo escuchaba que alguien de mi edad o algún conocido, algún compañero de la facultad y demás se animaba a lanzarse con su propio emprendimiento, bueno, hacia la afuera yo lo felicitaba y le deseaba lo mejor, pero una partecita mía, a nivel interno, decía, bueno, claro, obvio que pudo lanzarse con su emprendimiento, porque sus papás le prestaron la plata, o porque sí, tiene su propio estudio jurídico, yo me recibí abogada antes, entonces tenía muchos abogados conocidos, sí, se puso su propio estudio jurídico porque sus papás son abogados y le prestan la espalda, o le pasan los clientes. Siempre había un menosprecio de ese emprendimiento del otro, entonces de alguna manera yo... Claro, ¿por qué menospreciaba o necesitaba menospreciar lo que la otra persona estaba emprendiendo? Y porque yo no lo estaba haciendo. Entonces, cuando me comparaba, confrontaba mi realidad con la de los otros, necesitaba una excusa para no sentirme tan mal conmigo misma. Por eso yo secretamente envidiaba lo que estas personas hacían, lo que se estaban animando a emprender, y por otra parte, lo minimizaba, ¿no? Como que le restaba mérito. ¿Por qué? Porque obviamente yo no estaba en paz con cómo yo misma estaba abordando esta parte de mi realidad. Bueno, entonces yo juzgaba siempre a, no sé, a mis compañeros de la facu que se lanzaban con su propio emprendimiento porque los papás tenían más plata que la mía y se la prestaban, le prestaban el dinero o les regalaban el dinero para que puedan comenzar su emprendimiento. Entonces, como yo no tuve esa misma oportunidad, me victimizaba. ¿Qué sucede? Que de repente cuando me caso con mi marido y yo me lanzo con mi emprendimiento, que es la astrología, y dejo el estudio jurídico y dejo de desempeñarme como abogada, resultó que también lo hice gracias a que económicamente mi marido me respaldaba, porque para mí implicó dejar un sueldo fijo, dejar un sueldo que, era bastante, que me servía, ¿no? que me daba seguridad económica y era predecible porque todos los meses lo tenía ahí. Claro, y entonces ese juicio que yo hice sobre los demás fue un juicio que cargué mucho tiempo y que tuve que trabajar mucho sobre mí misma, porque después, ¿qué pasó? Que yo misma minimizaba mis logros y no podía sentirme satisfecha con lo que estaba emprendiendo. ¿Por qué? Porque lo había hecho gracias a que tenía el sostén económico de mi marido, ¿sí? Entonces, esto, de la forma en que yo minimicé a los otros, después me minimizaba a mí misma y fue algo que tuve que trabajar. Como este ejemplo tengo 1.000.000, pero bueno, no quiero entretenerlos demasiado con temas así íntimos, demasiado personales, pero cada uno de ustedes, si realmente es honesto consigo mismo, va a poder encontrar un ejemplo propio de esto que les estoy queriendo decir. Entonces, tránsito de Plutón, que es la sombra, que es lo negado y que es la fuente de nuestro poder personal, sobre Urano, que es el signo de la libertad, de liberarnos de las cadenas que nos restringen, entonces tenemos que tomar conciencia de que la verdadera y única libertad surge de aceptar la crudeza de nuestra realidad, no solamente nuestra realidad exterior, nuestra realidad interior. Y conectar de esa manera con eso que estaba escondido, con nuestra sombra, con nuestro poder intrínseco. Por eso, por tercera vez, les digo, el título de este video es La revolución tiene que ser interna, porque cualquier revolución que sea externa no va a encontrar raíz, no va a encontrar sustento si no va acompañada de un cambio interior que la sostenga. Les dije antes el tema este de la trampa de las víctimas o del victimismo, ¿no? Y de cómo Acuario es un signo que, con la mejor intención quizás, pero errado en sus procedimientos, muchas veces empatizamos y nos conectamos con la energía acuariana, empatizamos con los derechos de las minorías o los grupos que fueron avasallados en sus derechos, y eso está súper bien, porque en el fondo el signo como arquetipo
tiende a la igualdad entre todos los seres de este planeta. Ahora, desde la sombra, y esto es algo que puede surgir con más fuerza y de hecho se viene gestando bastante, la sombra de las minorías. Grupos que fueron grupos, y esto también a nivel individual. Hablo de grupos, pero puedo hablar también a nivel del individuo y cada uno acá tendrá que hacer una autoindagación con honestidad en sus circunstancias. Pero este tema de la tiranía de las minorías, nadie niega que existen grupos que fueron avasallados en sus derechos. Las mujeres, los esclavos africanos que fueron avasallados en sus derechos en América, sobre todo en Estados Unidos, qué sé yo, el pueblo judío, las mujeres, bueno, ya lo dije, el tema de las mujeres. El problema es que nadie niega el dolor que el avasallamiento de derechos causó y la necesidad de reivindicar estas minorías. Lo que pasa es que hay que tener un nivel de conciencia muy elevado para uno reivindicarse desde el amor y no desde el dolor. Porque la tiranía, las minorías se vuelven tiranas cuando desde el dolor que sufrieron en carne propia o el dolor que se viene arrastrando del linaje familiar, de los ancestros. Si están familiarizados con las disciplinas de las constelaciones familiares, de la bioneuroemoción, sabrán que cuando nacemos, no nacemos como un libro en blanco. Heredamos información, heredamos recuerdos, heredamos heridas y dolores de nuestro linaje ancestral. Entonces, no importa si fueron mis abuelos los que estuvieron en un campo de concentración. Si yo vengo de esa línea que sufrió ese abuso y ese dolor, lo voy a tener presente como información en mis células. Entonces, volviendo al tema de las tiranías de las minorías, el problema de las víctimas es que como sus derechos fueron cercenados, entonces ahora al reivindicarse legitiman el daño y la violencia hacia lo que perciben como su agresor, ¿sí? Entonces acá el victimismo, en la raíz del victimismo, reside nuestra inmadurez emocional, porque no nos estamos dando cuenta, no estamos queriendo tomar conciencia de que por muy dolorosas e injustas que puedan haber sido las circunstancias que nos tocaron atravesar, en el fondo nuestra alma eligió esos aprendizajes y también nuestro campo de resonancia cuántica las atrajo porque algo en nosotros necesitaba vivir esa experiencia para continuar con su proceso evolutivo. Entonces, de hecho, Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, habla de si uno queda atrapado en el papel de la víctima, es una forma sutil de constantemente seguir buscando venganza y no soltar el asunto. Y el problema es que no me libero, no solamente es que no libero al otro, el problema es que no me libero yo misma. Entonces acarreo un montón de ira, dolor, resentimiento, que pienso que tengo resuelto, pero para nada. Entonces con esa vibra energética que voy llevando a todos lados que voy, contamino el campo, esa mente cuántica, el campo de resonancia del universo, lo contamino con energía que no suma, energía que resta. Entonces, si quedamos atrapados en el victimismo, no importa, hablo de grupos, vuelvo a repetir, pero esto puede aplicarse también en el plano individual. No sé, si soy víctima, por ejemplo, no sé, de un robo, de una relación violenta, de un engaño, no me importa. Si quedo atrapada en el papel de víctima y no lo suelto y no puedo soltar ese resentimiento y me identifico constantemente con ese sufrimiento y ese dolor y me niego a dejarlo ir, eso habla de una inmadurez emocional para abordar las circunstancias de nuestras vidas. Entonces, les decía, Hellinger habla de que el papel de víctima es la forma más sutil de venganza. Y la venganza, creo que lo decía el Chavo del Ocho, envenena el alma o algo así. Entonces, las víctimas se sienten fuertes y justificadas al saber que fueron tratadas injustamente, pero eso tiene un precio muy alto, el papel de víctima, porque no paro de sufrir, nunca paro de sufrir. Y no solo eso, sino que mi sufrimiento es inútil, porque ese resentimiento que guardo internamente, cuando no libero al otro, tampoco me estoy liberando a mí misma. Entonces,
dentro de este tema de la sombra acuariana puede surgir el tema de pretender reivindicar a las minorías buscando satisfacción y desahogo en la brutalidad, en devolver el dolor que me causaron, sin darnos cuenta de que quedamos atrapados en la sed de venganza que nunca va a ser satisfecha porque no tiene un final. El único punto final que puedo poner a esta tiranía de las minorías, tiranía de las víctimas y demás, es poner un punto final al odio, porque odiar se hace tan insoportable que contamina todas las circunstancias de nuestras vidas. Y ahí después nos preguntamos, ¿cómo puede ser que, no sé, que vivamos todo el tiempo cierto tipo de circunstancias desagradables? Porque estamos vibrando en resentimiento, estamos vibrando en odio. Entonces, para empezar a sentir paz en nuestro corazón, necesitamos dejar libre al ser que odiamos, al objeto de nuestro resentimiento. Lo mismo si, no sé, si estamos en una pareja que nos provocó malos tratos, que sufrimos, que nos engañó, si no dejamos libre a esa otra parte de la relación y si no hacemos el esfuerzo de comprender que nos encontramos con un reflejo de nosotros mismos, porque, a ver, si yo tengo una relación violenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la que yo adopto un rol más sumiso, más complaciente y la otra parte, el hombre, por ejemplo, es el que ejerce la dominancia, la violencia, el abuso. Yo tengo que comprender que la información de la violencia, el conflicto con la violencia, en cómo vivo esa energía en mí mismo, está presente tanto en la persona que agrede como en la persona que es objeto de la agresión. Porque si yo no tuviese un programa en mi inconsciente que de alguna manera validara la violencia en la relación, al primer grito no lo veo nunca más, porque no me interesaría vincularme con una persona de esa manera. Ahora, si yo tengo un programa ancestral por algo que traigo de otras vidas, por una herida de la infancia, tengo un programa que valida, ¿no? Por más que uno a nivel consciente diga, quiero vivir una relación así, asá, si algo en mi inconsciente valida que amor es igual a violencia o que en las relaciones hay violencia o que los hombres son de tal o cual manera, voy a encontrarme hombres o relaciones que confirmen esa información que llevo en el inconsciente. Entonces, si yo soy objeto de violencia en una relación, una partecita mía estaba validando el vínculo violento y por eso resonó con una persona que tuviera esa información complementaria y que nos devolviera lo que nuestro inconsciente esperaba encontrar. Entonces, no se trata de que si volviendo al ejemplo de la violencia doméstica, no se trata de que si estoy en una relación violenta voy a perdonarle todo eternamente. No, no, no. A ver, en el mundo dual necesito separarme de esa persona porque es nociva para mi bienestar. Pero en el plano cuántico, ese plano que trasciende la dualidad, tengo que comprender que esa persona resuena conmigo y que siempre que me encuentro con el otro me estoy encontrando conmigo misma. Entonces, si bien le voy a decir chau, tengo que hacer el trabajo de revisar por qué me relaciono de la forma que me relaciono y por qué busco las parejas que encuentro. Porque el factor que unifica esas circunstancias, el común denominador, soy yo, y es mi historia, y es mi linaje, y hasta yo no pueda ver eso, no voy a ser libre de las mismas circunstancias condicionantes. Entonces, volvemos, la verdadera libertad surge de arremangarnos y profundizar en nuestra propia sombra, en eso que nos cuesta ver y que no queremos reconocer de nosotros mismos. Y nadie dijo que fuera a ser tarea fácil. ¿Y por qué les digo que la rebelión tiene que ser interna? Porque muchas veces caemos en la falacia de pensar que vemos circunstancias que nos parecen injustas, las vemos todo el tiempo, la injusticia existe, el dolor existe, las personas que provocan dolor también existen, no se trata de negar la realidad y decir, bueno, no, vivimos en un mundo dual donde existe el amor, pero también existe el dolor. Ahora, si la rebelión es abordada desde el odio, a ver, uno puede
pensar distinto. Uno puede promover una forma diferente de hacer las cosas. Uno puede ser la oveja negra, uno puede ser disruptor del orden preestablecido. En tanto y en cuanto no convierta a mi contrincante en el objeto de mi odio. Porque ahí, esa tiene que ser mi señal de alarma. Yo puedo militar por los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, en tanto no convierta a los hombres en todos iguales, en tanto no me dé cuenta que estoy odiando a los hombres o odiando a las personas que comen asado los domingos. Tengo que ser muy consciente de mi motivación interna y de cómo ejerzo, cómo llevo adelante la causa social que me motiva y me resuena. Y también hay que tener muy presente que cuanto más atacamos la posición del otro, más la reforzamos. Entonces, el cambio que queremos ver materializado en la realidad empieza por casa. Si queremos ser parte de un mundo mejor, tenemos que trabajar en cultivar nuestra paz interior, en elevar nuestro estado de conciencia. Y también tenemos que estar muy receptivos a la información que recibimos a través del entorno, porque cuando me enojo con alguien, me enojo con el otro, en el fondo me estoy enojando conmigo misma a través del otro y no me estoy dando cuenta. Si me enojo volviendo al ejemplo de la violencia doméstica, me enojo con mi pareja porque me hizo tal o cual cosa, porque fue violenta conmigo. En el fondo, ese enojo, el enojo verdadero, es contra mí misma, que me metí en esa relación y que no salí a tiempo y que no me hice valer cuando me tenía que hacer valer. El enojo es conmigo por haberme traicionado a mí misma. Lo que pasa es que es muy difícil de sostener ese enojo y además una vez que lo veo, tengo que hacer algo al respecto, porque si lo veo no puedo seguir igual. Entonces es mucho más fácil depositar esa ira, ese enojo afuera. Y así es como funcionan habitualmente este tema de las luchas de clases sociales, de las masas que se enfrentan. El odio que le tenemos al otro, el rechazo que nos genera el otro, es directamente proporcional al odio y el rechazo que nos tenemos a nosotros mismos. Y hasta que no tomemos conciencia de eso y no trabajemos sobre nuestros sentimientos y pensamientos, va a ser muy difícil que realmente el mundo cambie. Se trata de rebelarnos contra la esclavitud del ego, la esclavitud del siglo XXI, que es la esclavitud ni más ni menos que de la conciencia de separación, en tanto sigamos considerando que somos individuos separados del resto, que lo que le pasa al otro a mí no me afecta, que lo que me pasa a mí al otro no le importa, no nos damos cuenta de que sin que seamos conscientes de eso, todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa al amigo, lo que pasa al otro lado del planeta, de alguna manera, como el efecto mariposa, me está impactando a mí y está impactando el campo de resonancia cuántica. Entonces, si hay circunstancias en la realidad que me parecen insoportables, que no puedo entender cómo suceden, no se trata de luchar contra la guerra, luchar contra el terrorismo, luchar contra la inseguridad. Se trata de ser conscientes de cuál es nuestro rol al alimentar esos hechos de odio. Si nosotros albergamos odio en nuestro corazón, seríamos unos hipócritas al rechazar el odio que vemos fuera de nosotros, porque todavía nosotros guardamos un pedacito de eso adentro nuestro que nos impide ser libres. El cambio empieza por casa. Acuario es también el signo del desapego y acá, al igual que hicimos con la libertad, con ese concepto de libertad, hay que también definir qué entendemos por desapego, porque desde la parte más infantil acuariana, desde una polarización en una forma menos integrada, menos evolucionada de vivir esta energía, el desapego se confunde con distancia emocional, con congelar las emociones, con negar todo lo que son los sentimientos, con sentirme que estoy por encima de ellos y pretender ser un robot en lugar de un ser humano. Pero el verdadero desapego, el legítimo, el desapego que nos libera, surge de esta frase que creo que la subí en Instagram hace poquito, pero siempre la escuchaba en inglés, se la escuchaba de Cartol de hecho, y me llegaba, pero de repente la leí en castellano, en español, y me llegó más todavía. El desapego se trata de estar en el mundo
pero sin ser del mundo. Y lo que yo entiendo por esta frase es estar en el mundo, ¿no? Ser consciente de que estamos en una experiencia dual, que tenemos que ir a trabajar para generar dinero, para mantenernos a nosotros mismos, que vivimos ciertas relaciones, que estamos aprendiendo de nosotros mismos, que hacemos nuestro trabajo interior. Si tenemos hijos, tenemos que mantenerlos, tenemos que cuidarlos porque los trajimos al mundo. Nadie niega las obligaciones de este mundo dual, las obligaciones o responsabilidades, mejor dicho, que en el fondo uno elige, seamos o no seamos conscientes de eso. También lo mismo el tema de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, de estar presente, de comer una comida rica y disfrutarla. Estoy en el mundo, si vivo en abundancia, si tengo dinero, lo puedo disfrutar porque estoy en el mundo y porque por algo nací con 5 sentidos o más, quién sabe, que me permiten disfrutar de esta experiencia humana. Pero se trata de estar en el mundo, vivir la experiencia completa sin ser del mundo. Es decir, teniendo conciencia de que todo lo que sucede en este plano dual tiene una importancia secundaria. Y acá nos viene a auxiliar Saturno, que ingresa al signo de Piscis, que nos pide una cierta madurez en la forma de vivir nuestra espiritualidad, en la toma de conciencia de que estamos todos en el mismo barco de la humanidad. Entonces, cualquier cosa que pueda suceder, buena, entre comillas, o mala, en este plano superficial, el plano de la realidad dual, buenísimo, lo voy a atravesar, me voy a divertir, voy a llorar, voy a sonreír. Pero todo esto tiene una importancia secundaria, porque lo que verdaderamente importa, es mi alma, que es eterna, que viene en un camino de aprendizaje, que eligió vivir esta experiencia humana para continuar con su recorrido evolutivo. Esto hay que madurarlo, esta idea. No se trata de una idea mental, esta idea hay que sentirla en el cuerpo. Y acá viene Saturno, en Piscis, Saturno que todo lo que toca lo cristaliza, lo materializa, lo vuelve realidad. Hay que llevar la espiritualidad al día a día, a la cotidianeidad. Hay que volver a la espiritualidad, hay que volverla real, hay que volverla palpable, hay que madurar nuestro abordaje y nuestra conciencia. Se trata de ser el cambio que queremos ver materializado en la realidad. El mundo no cambia ni con actos, ni con palabras, ni con hechos. El mundo cambia en función de nuestro estado de ser. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nuestro estado de conciencia. Si queremos ser libres, tenemos que conceder libertad al otro, porque lo que damos es lo que recibimos, aunque no lo veamos de forma lineal. Entonces, esto que les contaba antes, los juicios que hacemos sobre los otros son las cadenas que nos ponemos sobre nosotros mismos. Entonces, vive y deja vivir. Hay que ser respetuoso de la libertad del otro para que también la nuestra se respete. Y acá, el otro día también, creo que lo subí a Instagram, una foto de un libro de Corbera que estaba leyendo. Les conté en el video ahora de la luna nueva de Capricornio, donde les expliqué un poquito el proceso para los propósitos del 2023, cómo fijarlos, cómo materializarlos, cómo mantenerlos consistentes y demás. Les conté que estoy justamente este 16 de diciembre arrancando el diplomado en Bioneuroemoción. Súper feliz porque va a ser un camino para continuar mi proceso de transformación personal y también para acompañarlos a los que quieran que los acompañe en su recorrido con el granito de arena que les puedo sumar de mi propio recorrido, cómo puedo compartirlo con ustedes. Así que también ya van a estar viendo que les voy a ir compartiendo esto que voy a ir aprendiendo en los distintos videos y demás. Todo como para sumar a este salto cuántico de conciencia que el universo nos está proponiendo y para democratizar el acceso a esta información espiritual, a la información de toma de conciencia, estas herramientas de autoconocimiento. Entonces, me fui por las ramas. Les contaba que en uno de sus libros, que no me acuerdo el nombre, había leído la metáfora del elefante, que los elefantes en los circos, ¿no? Es como que cuando son chiquititos les van poniendo cadenas bien pesadas y los atan con cadenas para que no se puedan escapar. Entonces el elefante, de tanto que lo atan, ya asume que queda inmovilizado, ya sabe que no se puede escapar. Entonces después
no hace falta que el cuidador le ponga cadenas, el cuidador le pone una cuerdita, así nomás, el elefante tiene toda la capacidad de soltarse, ¿no? Pero está tan condicionado por sus creencias, por la creencia de que tiene pesadas cadenas que le impiden moverse, que directamente no es consciente de la fuerza que tiene para liberarse y para salir a vivir su vida y se queda ahí quietito. Entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de nuestros propios límites mentales, de nuestras creencias limitantes y de cómo reprimimos emociones para ser aceptados, para permanecer en el grupo. A ver, el sentimiento de pertenencia a la tribu es algo que está presente en la humanidad desde sus inicios, porque tiene un sentido evolutivo también. En algún momento de nuestra historia, que vivíamos en la selva, quedarnos solos de noche, sin el cuidado de la tribu, podía implicar incluso hasta la muerte, ¿no? Porque nos quedábamos desamparados. Entonces, el buscar la pertenencia a un grupo tiene un significado evolutivo, porque en el fondo es un impulso, una pulsión que está al servicio de la vida. Pero sucede que hoy ya no vivimos en esas circunstancias y que hoy, con esta activación de los dos últimos signos en el cielo, estamos llamados a seguir adelante con nuestro proceso de individuación, animarnos a cometer nuestros propios errores, ¿no? No se trata de cometer los errores de los demás. Se trata de volvernos inmune al que dirán, animarnos a transitar nuestro propio camino, a tomar nuestras propias decisiones, a tener un pensamiento propio que sirva al colectivo, pero que no quede eclipsado por la tribu, por el grupo, por la necesidad de pertenencia. Entonces, muchas emociones las reprimimos con el objetivo justamente de permanecer en el grupo, de no ser catalogados como disruptivos, como la oveja negra, porque le tenemos inconscientemente mucho miedo a la soledad y al abandono, por este significado evolutivo que les contaba antes. Entonces, la integración o la propuesta del cielo con este tránsito es que nos permitamos hacer surgir a esa oveja negra que todos llevamos dentro. Y si estás viendo mis videos, si venís viendo mis videos hace rato, muy probablemente tengas bastante de oveja negra dentro. ¿Qué es la oveja negra? La oveja negra es esa persona que tiene ganas de romper con lo preestablecido, de preguntarse por qué, para qué, de desafiar los límites, de tener un pensamiento propio. Entonces, la oveja negra viene a romper con lo preestablecido. Y muchas veces paga el alto precio de sentirse sola, de sentirse incomprendida, de sentir que no pertenece a sus grupos de pertenencia, a su familia, a sus amigos, de que ya no resuena estar ahí. Pero justamente de eso se trata el proceso de individuación, de descubrirnos como individuos más allá de nuestros grupos de pertenencia, empezando por la familia, porque la familia es el primer grupo que restringe nuestra evolución. Es como, si saben de astrología, vieron que Caruti explica la luna, la compara con la analogía de huevito. Entonces, el huevito, acá es lo mismo. La familia, en este caso, es como análoga al huevito y a la luna. Cuando somos chiquititos, ese huevito proporciona contención, posibilita nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra maduración, pero en algún momento crecemos demasiado y el huevito se queda chico, ¿no? Entonces tenemos dos opciones: o lo rompemos y salimos a la vida para descubrirnos como individuos, o nos quedamos ahí creciendo deformados y desconociendo nuestro verdadero potencial. La familia posibilita la vida, pero en cierto punto se torna disfuncional permanecer ahí. Y no se trata de que voy a dejar de amar a mi mamá y a mi papá, los amo con todo mi corazón, pero se trata de que tengo que permitirme trascender sus límites para descubrir los propios, los míos. Y desde ahí volver como un individuo más íntegro, respetuoso de las elecciones de la familia, de la vida de los demás, pero respetuoso también de mis propias decisiones, de mi propia forma de percibir y respetuoso de mi libertad y mi capacidad de elegir cómo quiero salir a vivir mi vida, porque acá no se trata de vivir la vida de los demás, se trata de comprometerse con el propio camino, aunque no sea el camino más elegido, el camino más transitado por la sociedad. Así que prepárense, porque con este tránsito de Plutón en Acuario, todas las reglas deberían ser cuestionadas. Muchas de las reglas no solamente debieran ser cuestionadas, muchas reglas llegaron al punto en el que tienen que romperse
para posibilitar el crecimiento y la expansión. Pero hay una regla que no tenemos que es inquebrantable, es universal y que trasciende a las sociedades, a los estratos sociales, que trasciende cualquier cosa. Y es la regla de que como es adentro, es afuera. Entonces, si guardo odio, me voy a encontrar odio. Si cultivo amor, me voy a encontrar amor. Entonces, tengo que tomar conciencia que en mi camino de cuestionarlo todo y de transitar mi propio camino, tengo que tomar conciencia de que lo que le hago al otro es siempre, siempre, siempre lo que me hago a mí mismo. Entonces, si juzgo al otro, me estoy poniendo mis propias cadenas. Si odio al otro, me estoy odiando a mí misma. Entonces, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti mismo, porque como es adentro, es afuera. Y únicamente puedo recibir lo que doy. Ni más ni menos, aunque no sea lineal, aunque no lo pueda comprender desde la mente, es una ley universal y así funciona el universo. Entonces, atenti, porque si Plutón en Acuario se hunde en su sombra, se congela, deja de sentir calidez, deja de sentir esa conexión con la humanidad y se vuelve peligrosamente indiferente. Y acá es donde corremos el riesgo de esos movimientos que en pos de las minorías o en pos del bien colectivo se olvidan del individuo y se olvidan de cultivar la paz interior, que es lo único que en nuestra realidad no debiera ser negociable. Bebés nacidos durante los 20 años que va a durar el tránsito de Plutón en Acuario, obviamente van a ser bebés que van a nacer con Plutón en Acuario. Y como Plutón tiene un elemento altamente kármico, representa una herida de algún pasado del alma con la cual nacemos, que está profundamente arraigada en el inconsciente, pero que después termina condicionando nuestra forma de percibir la realidad y muchas veces reeditándose en las circunstancias de nuestra vida. Entonces, los bebés que estén naciendo durante estos años, obviamente hay que ver el resto de la carta natal porque toda la carta natal tiene un aprendizaje kármico en el fondo, pero a nivel de Plutón en Acuario van a ser almas que en algún pasado de sus vidas, de sus experiencias por distintas vidas, vivieron condicionadas por el pensamiento de masas, que se vieron eclipsadas en su individualidad en función del grupo, y grupo pueden ser el grupo, no sé, el grupo político, el grupo de no sé qué, de pertenencia, la familia, qué sé yo, pero son almas que quizás se vieron privadas del pensamiento autóctono, ¿no? No pensaron por sí mismas, no vivieron en autonomía, sino que vivieron muy condicionadas por elección propia o por las circunstancias, pero muy condicionadas por lo social, lo colectivo, por el grupo. Entonces, estos niños como aprendizaje kármico en esta vida, obviamente no va a ser el único aprendizaje kármico y cómo lo lleven a cabo va a depender de muchas cosas como el resto de su carta natal y las elecciones que tomen a nivel consciente a medida que transiten las experiencias de su vida, pero tienen que aprender a no quedar tan condicionados por las expectativas sociales, por las costumbres sociales, tienen que volver a conectarse con sus emociones, porque la trampa es de haber quedado tan condicionados en un pasado del alma por las expectativas sociales, puede ser que se hayan disociado un poquitito, haberse vuelto un poquito distantes de sus propias necesidades, de su propio pensamiento autóctono. Entonces, son personas que tienen que recuperar su capacidad de que no les importa el que dirán, de estar extremadamente presentes en su vida, de hacer lo que realmente ellos a nivel individual tengan ganas de hacer y no lo que se espere a nivel social, dar rienda suelta a su pensamiento creativo, único, irrepetible y sobre todo animarse a transitar su propio camino. El otro hito de este año es que Saturno ingresa al signo de Piscis. Bastante ya les anticipé y obviamente lo vamos a ir trabajando durante los videos que vamos a ir haciendo durante el año cuando este tránsito esté activo. Va a estar ingresando el 8 de marzo al 23 y se va a quedar por 2 años y medio en el signo de Piscis y va a activar con su paso el tránsito de Neptuno que ya está en Piscis, completando esos 10 años, esa década de tránsito en su signo de domicilio.
Entonces, Saturno, que es el planeta que materializa en la realidad, que cristaliza en la realidad, nos va a proponer durante este tránsito de 2 años y medio dar forma a nuestros sueños, dar forma a nuestros ideales, pero también anuncia el final de los sueños sin raíz, el final de esos sueños de Disney que no tienen un anclaje en la realidad o que no están sustentados en deseos legítimos del alma y que son quizás deseos del ego o que los deseamos como medio para conseguir otra cosa, que no tienen una finalidad legítima en sí mismo. Entonces, también Saturno representa todo el viejo orden, ¿no? Lo preestablecido. Al ingresar al signo de Piscis, ocupado por Neptuno, Piscis y Neptuno todo lo disuelven, tornan un poco difusas estas barreras de la realidad. Puede estar hablando de que muchos de nuestros deber ser, de nuestros mandatos sociales, familiares, de normas que venimos repitiendo y que nos vienen condicionando, quizás se aflojen un poquitito. Y está bueno porque esto va a acompañar el proceso de maduración de conciencia que estamos llamados a hacer, para que seamos un poco más genuinos en nuestra forma de vivir la vida y no tan condicionados por el tengo que o el debo de. Algo que siempre menciono cuando hablo de Saturno en Piscis o los tránsitos de Saturno en 12, cuando por ejemplo estoy en las consultas, que tienen una resonancia obviamente con este tránsito de Neptuno por el signo de Piscis, de Saturno, es que cuando Saturno transita por Piscis, que es el último signo del zodíaco, está completando, está llegando a un final en su ciclo zodiacal. El inicio va a ser después cuando transite, cuando pase el grado 0 de Aries. Entonces, como está llegando algo al final, hay cosas que se disuelven. Y el momento, todo lo que tenga que ver con Piscis, habla de mucho trabajo interno. Entonces, siempre los tránsitos de Saturno nos piden madurez, compromiso y trabajo duro. Ahora, cuando pasa por Piscis, después hay que ver en qué casa transita en cada una de nuestras cartas natales y de hecho podría hacer un video de hecho, voy a hacer en algún momento un video del tránsito de Saturno casa por casa para que, bueno, lo podamos bajar más a la realidad. Pero para todos va a estar pasando por el signo de Piscis y nos va a estar llamando a hacer trabajo interno, a comprometernos con nuestro estado de conciencia, que es un trabajo que desde la sociedad solemos menospreciarlo, solemos dejarlo para lo último, porque es algo que no es cuantificable, no se puede ver ni tocar. Entonces, todo el tiempo es como que festejamos, no sé, el ascenso laboral, el lograr algo hacia afuera, bajar de peso, qué sé yo, festejamos todo lo que sucede en el exterior y nos olvidamos de que gran parte de ese trabajo va apuntado al interior y es tanto o más válido que lo que vemos, que lo que se manifiesta hacia afuera. Entonces, paciencia, constancia, perseverancia con el trabajo interior, a no desesperar. Muchos de nosotros vamos a sentir que no estamos materializando tanto en nuestra realidad, pero hay que entender que hay tiempos y tiempos. Hay tiempos de construir en el afuera y hay tiempos de construir pilares sólidos en nuestro adentro, y ese es el tiempo que está comenzando ahora. Entonces, con Saturno también, que es el principio de la realidad, ingresando al signo de Piscis, que es un poco difuso y que tanto se relaciona con las fantasías idílicas, con el autoengaño, las desilusiones, bueno, es momento de ver a la cara, de terminar con el autoengaño. Ya no, en estos 2 años y medio de trabajo saturnino que se inician, no hay lugar para seguir engañándonos a nosotros mismos. Es momento de responsabilizarnos y de reconocer cómo nuestros patrones inconscientes y nuestro material inconsciente condicionan nuestra realidad. Y si no hacemos el trabajo, Lola, no nos quejemos, ¿sí? Saturno nos llama a comprometernos con nosotros mismos y también a hacernos cargo del autoabandono, o mejor dicho, de no autoabandonarnos, porque muchas veces nos dejamos para lo último, nos sobreadaptamos, no nos ocupamos de nuestro estado de conciencia interior y caemos en estados de apatía, de sentir que, bueno, que en el fondo nada importa, o de victimizarnos, o de distintos mecanismos que utilizamos para no hacernos cargo de nuestras circunstancias, que no es ni más ni menos que una forma de caer en el autoabandono, de no ponernos energía
a nosotros mismos, de no apostar a nosotros mismos, autoabandonarnos. Seamos conscientes que, como les dije antes, el ego nos tiene atrapados en el hacer. Entonces, el hacer, el construir hacia el afuera es lo que vale. Y del trabajo interno nos olvidamos. Pero hablando de este salto de conciencia cuántica, hablando de estos tránsitos por los dos últimos signos del zodíaco, recordemos que si lo que buscamos es vivir un mundo mejor, dejar un mundo mejor para nuestros hijos, una realidad más acorde a la realidad de nuestras almas, no de nuestros egos, si buscamos sanar el mundo, en poner nuestra semillita, nuestro granito de arena, no nos podemos olvidar que todos somos uno. Por eso, si queremos que el mundo sane, lo mejor, y casi diría que lo único que podemos hacer es poner energía para sanarnos a nosotros mismos. Seamos conscientes entonces de que ya no se trata tanto de hacer. La conciencia de unidad, que es un término que utiliza Corbera un montón, se trata de reconocer que de tener la certeza de que el universo me va a proporcionar todo lo que necesite a cada momento para continuar con mi proceso evolutivo y para seguir desarrollando y conectando con mi propósito. También se van a manifestar, cuando tengan que manifestarse, las relaciones propicias para permitir que me conozca a través del encuentro con el otro. Entonces, no tiene ningún sentido resentir nuestras experiencias, no tiene ningún sentido resentir una relación. Jamás estamos perdiendo el tiempo. No hay nada que hacer, siempre estamos en el camino, cada uno a su ritmo. Recordemos que los tiempos del alma son tiempos diversos, diferentes a los tiempos del ser humano y que no se pueden apurar muchas veces. Entonces, la espiritualidad no se mide, no puede cuantificarse por méritos o desméritos. Acá no importa, acá también hay que estar atentos al ego espiritual, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, como que vamos tachando casilleros. Si meditamos tantas horas, hacemos yoga, comemos ciertos alimentos, viajamos a ciertos lugares, entonces vamos como juntando estrellitas que nos van haciendo más espirituales que a otros. Y en el fondo, la espiritualidad tiene más bien que ver con una percepción no condicionada de la realidad, con esto de dejar de enjuiciar la realidad, de dejar de ver la realidad y las personas y las actitudes en términos de bueno o malo, porque en el fondo todos estamos en nuestro camino y tampoco hay demasiado que podamos hacer más que cultivar nuestra paz interior, que es la verdadera esencia de la espiritualidad. Entonces, de nada me va a servir comer alimentos sanos o los alimentos correctos o más conscientes si todo el tiempo estoy juzgando al que come alimentos inconscientes o no nutritivos o no se cuida a sí mismo. Si juzgo al otro, me estoy juzgando a mí mismo. Entonces, de alguna manera se trata de cultivar una percepción más inocente de nuestras circunstancias sin estar todo el tiempo catalogando las cosas como buenas o malas, porque si estamos en estamos en el pensamiento dual, ¿no? Entonces se trata de volver al pensamiento de unidad, de que todos estamos unidos y todos estamos acá en el mismo barco. Y el tercer hito que les iba a mencionar, bueno, también les hablé del paso de Júpiter a Piscis, al grado 0 de Aries, que es como este reseteo de lo que nos hace sentido, de la filosofía de vida y demás. Pero ya lo hablaremos después en su momento con los distintos videos que voy a ir subiendo a lo largo del año, con los distintos eventos lunares y demás. Y lo último que quiero mencionarles es el tema del cambio del eje nodal que va a pasar, creo que el 18 de julio, si no lo anoté mal. El eje nodal va a pasar nodo norte a Aries, nodo sur a Libra. Como les anticipé, es un eje netamente vincular, sobre todo con el nodo sur en Libra, que nos va a pedir que revisemos nuestra forma de vincularnos y que hagamos los ajustes que tengamos que hacer, por más culpa que nos generen, por más lealtad de familiares que tengamos que revisar, que hagamos los ajustes necesarios para vivir relaciones y vínculos más recíprocos, más equilibrados, que posibiliten vivir relaciones más
plenas, con mayor libertad y también con mayor intimidad, compromiso y proyecto en común. Me anoté un montón de cosas para comentarles del paso del eje nodal, pero voy a hacer un video específico donde vamos a trabajar esto punto por punto y obviamente también los videos de los eclipses que están por venir, que voy a subir ya en su momento. Pero para que este video, que ya llevo creo como 1 hora y 20 grabando, no se extienda demasiado, les dejo con el tema planteado y sepan que voy a subir videos por separado ahondando y profundizando más en estas cuestiones. Les deseo que tengan un hermoso año lleno de luz, llenos de aprendizajes, que puedan conectar con su alma, con su yo interior, que se den lugar para que se den permiso de experimentar una realidad más libre, menos condicionada y que juzguen menos, porque les recuerdo, lo que juzgamos de afuera son las cadenas que nos ponemos a nosotros mismos. Eso, un beso enorme para todos, muchísimos, muchísimos éxitos en su proceso y les deseo lo mejor, mis mejores deseos para este 2023 y espero, si se les ocurren comentarios o algo de más que surjan del video, de experiencias que les hayan resonado, de cabos que hayan atado a raíz de lo que les estuve comentando, me dejan comentarios, así los leo y vamos compartiendo nuestra vivencia y experiencia de este nuevo cambio de paradigma en la realidad. Besote enorme, como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en los próximos videos.